Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estando Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo, lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razonable escucharlos con paciencia. Pero si discuten de palabras, de nombres y de asuntos de la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y los hizo salir del tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencrea se afeitó la cabeza, porque había hecho un voto. Palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, aplauden. Aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete a los pueblos y nos juzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios es el Rey del mundo. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda de la angustia, por la alegría que siente al ver que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Continuamos la lectura continua del capítulo 16 de San Juan y es continuación del pasaje de ayer
que relaciona la tristeza y la alegría, que no son como las del mundo. Y es que tenemos que reconocer que nosotros, los seres humanos, que estamos en el mundo, experimentamos las tristezas del mundo y las alegrías del mundo, que es tal vez lo que mejor conocemos. Tenemos que aprender a reconocer las tristezas, diríamos, de nuestra relación con el Señor y la alegría de nuestra relación con el Señor. Las tristezas del mundo están en relación a bienes pasajeros y a criaturas. Y entonces produce tristeza, diríamos, el no tener bienes o perder algún bien material, la salud, por ejemplo. Produce tristeza cuando las relaciones humanas se deterioran. Esas son tristezas temporales. Pero hay una tristeza que es más profunda, que es la tristeza de apartarnos de Dios. Y eso tiene que ver con el pecado, con rechazar a Dios, porque Dios no se aparta de nosotros, sino nosotros lo rechazamos. Pero cuando nosotros solo conocemos las tristezas humanas, pasajeras, temporales, hacemos una mezcolanza y una sola cosa con las tristezas del pecado. Y eso hace que nosotros no seamos purificados por el amor de Dios. Es como alguien que tiene de repente, tal vez el ejemplo pueda ayudar, pero es un ejemplo rudimentario, que tiene una prenda que quiere lavar, porque ya le toca, porque la ha usado, no sé, pero no se da cuenta que tiene una mancha distinta. Y entonces la lava y se preocupa de lo que diríamos para esa persona es lo habitual que conoce como suciedad. Y no se da cuenta que hay algo que no se da cuenta el resto de la gente, a veces ni esa persona misma, porque de repente es del mismo color que la prenda, que el artículo que se quiere limpiar. Es decir, hay cosas que son sobrenaturales y cosas que son temporales. El encuentro con el Señor nos abre a descubrir esa nueva realidad, una nueva mirada, que es muy, diríamos, difícil de reconocer. Yo ayer fui a una parroquia. Les voy a compartir esto para ver si se entiende a lo que me refiero. Fui a una parroquia que me invitaron a hablar sobre la maternidad de María. Con ocasión del Día de la Madre, después eran 3 personas que intervenían. El que les habla era uno de ellos, iba a hablar de la maternidad de María. Había otro médico que iba a hablar de la maternidad, diríamos natural. Y además había una persona que iba a hablar sobre el atentado a la vida. Entonces, claro, yo enfaticé diciendo que en María se abre el horizonte de una maternidad diferente, que tienen que compartir todas las madres, y que esa maternidad es la verdadera maternidad y tiene que ver y se fundamenta en la relación con Dios. Todo lo demás es aparente. Y entonces yo hice una intervención breve, que no es mi estilo, porque yo lo que intentaba y quería la reacción de las otras 2 personas. Eran de fe todos, supuestamente, los que estábamos ahí. Y entonces les dije eso, hice algunas citas en relación a la maternidad de María, etcétera, pero mi énfasis fue eso. Porque lo que aconteció con María, les decía, era algo totalmente fuera de lo natural. Una mujer que queda gestando sin conocer varón. Y el que nace es Dios. Y eso, claro, no es algo que nosotros decimos, Santa María, Madre de Dios.
pero a veces no nos detenemos en lo que hay ahí. Yo les decía, ese es el inicio de una nueva creación, la cita del Génesis, etc., de Lucas. Y luego las personas intervinieron. Y más o menos, en general, las intervenciones eran, ay, sí, gracias, que el Padre, que nos ha hecho ver, que esto, que el otro. Pero volvían como elástico a su libreto y no salían de su casillero. Entonces los escuchaba. Yo no soy muy paciente, ya se habrán dado cuenta. Y claro, las cosas que decían no eran lugares comunes, de lo que dice todo el mundo. Y entonces yo decía, se está perdiendo la oportunidad de acercarnos a lo nuevo. Y estas personas todas se declaraban de fe, ay, qué bien, que esto, que el otro, lo que he dicho de esta cosa, pero hacían 2 o 3 comentarios que no correspondían y luego volvían a cosas totalmente pasajeras y no podían conectar su conocimiento, su experiencia sobre lo temporal con lo sobrenatural, con lo eterno. Y entonces ya después de que habían consumido bastantes minutos, yo tengo los jueves otro compromiso, no podía quedarme más allá de las 9, había empezado todo eso a las 7 y entonces ya tenía que retirar. Y entonces hago una última intervención y les dije lo que pensaba con franqueza. Les digo, el problema de ustedes es que le falta fe, pero creen que tienen fe. Y yo he llegado a la conclusión que eso ocurre con la mayoría de nosotros. Y entonces la alegría natural de la experiencia humana, de lo cotidiano, de las cosas creadas, de las cosas bellas, de las relaciones interpersonales entre criaturas humanas, producen alegría y producen tristeza. Pero hay una alegría y hay una tristeza de la relación con Dios. Como hay una paz que es de Dios y hay una paz que es del mundo. Tengo que aprender a diferenciar. Porque si no, yo puedo venir supuestamente a buscar al Señor, a crecer en la fe, pero en realidad me busco a mí mismo. Estoy con una fe vana, solamente en lo temporal. Eso es lo que le pasó a Pablo en Atenas, eso es lo que de alguna manera las pruebas que enfrenta Pablo lo van a purificar, eso es lo que nosotros tenemos. Y entonces la Pascua es para que descubramos cada quien en qué medida, cómo están estas cosas, en la oración podamos reconocer y el Señor, el Espíritu Santo nos revele para que nosotros no nos confundamos, porque es muy fácil ser confundido. Y esto yo les aconsejo, lean, porque también hay llanto que es por llanto por cosas pasajeras, pero hay otro llanto que a veces es sin lágrimas, es por las cosas, por mi relación con Dios. Nosotros eso lo tenemos confundido y mezclado. El Señor quiere en esta Pascua que nosotros nos demos cuenta, para que crezcamos en esa vida nueva, la vida bienaventurada que el Señor, fruto de su Pascua, nos comunica. Pidamos a nuestra Madre que así sea. Yo la verdad creo que ese reloj no está funcionando bien, ¿o sí? ¿Sí está bien? Ya, entonces tenemos un poco de tiempo, o no tanto tiempo, sí, faltan media hora. ¿Por qué tengo que celebrar y terminar antes de las 11? Porque hay otra misa después. Y entonces, queridos hermanos, nosotros, ¿cómo descubrimos eso? ¿Porque me pongo a estudiar? No, yo lo descubro en la oración. ¿Por qué? Porque el Señor me lo dice. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad en que yo me puedo dar cuenta? Uno, cuando estoy en pecado.
Entonces, cuando estoy en pecado, puedo molestarme conmigo mismo, por mi orgullo, por mi soberbia. ¿Cómo yo puedo fallar? Peor si lo hago en público, pecador público. Pero otro es el dolor de apartarme con el Señor, de alejarme del Señor, de haberlo rechazado. También me puedo alegrar en las cosas, diríamos, de la iglesia por cosas humanas. Yo lo experimento como sacerdote. Pongo algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Sobre todo tomé conciencia de eso durante la pandemia. Algunos días en la pandemia, algunos domingos celebré y no había nadie, ninguna criatura humana excepto yo. Y se transmitía la misa. Y entonces tenía que predicar y no había gente. Y no sabía si es que alguien la estaba viendo, se estaban conectando, no. Y entonces me producía tristeza. Y claro, yo decía, y esto es porque no hay gente, criaturas humanas, ¿qué es lo que me duele? Que no estén en misa, que la gente no pueda venir a misa o que no tenga tribuna llena. Claro, trataba de diferenciarlo, porque netamente cuando el templo está lleno, uno se alegra, el sacerdote se alegra cuando el templo está lleno, por lo menos a mí me ocurre así. Y yo recuerdo desde niño, creo que se los he comentado, yo recuerdo que iba a misa y me gustaba cuando había mucha gente que comulgaba. Yo no comulgaba, no tenía idea clara de qué era, pero por alguna razón misteriosa me gustaba. Y además me gustaba cuando la misa demoraba bastante y cuando había bastante gente. Y no entendía. Claro, entonces les comento esto porque tenemos que examinarnos cuando estamos en pecado, cuando estamos en situaciones de tristeza, si lo que nos duele es que no esté el Señor o lo que nos duele es otra cosa. Y cuando estamos alegres, si nos alegra las cosas pasajeras o nos alegra vivir en la gracia, reconocer que el Señor está presente, que el Señor obra a través nuestro. Y eso es muy importante. En mi experiencia, la mayoría de las personas no conocen ni la alegría ni la tristeza de la que habla el Señor. Y la Pascua es para que nos demos cuenta. Y eso es muy importante, porque la mayoría de las veces nos peleamos con nosotros mismos y con otras criaturas, y lo que nos alegra, nos entristece, y lo que nos alegra son las cosas vanas. Pero a veces, y como le digo a la gente, oye, ¿tú sientes igual dolor cuando un ser querido no viene a misa? Cuando está en pecado. ¿Te duele el pecado cuando ves pecado en otras personas? Y la mayoría de la gente en las familias no le duele. Ni cuenta se da y ni le interesa. Entonces cuando dice, ay, mi pecado, y claro, me han hecho ver esa realidad, yo le digo, usted está doliéndose por puro orgullo. Es su orgullo herido. No confunde esas lágrimas. Y entonces, claro, porque nosotros quisiéramos que las cosas sean como nosotros imaginamos. Cuando no salen como nosotros imaginamos, nos produce una tristeza del fracaso de las cosas humanas, de que no alcanzamos nuestras metas, nuestros objetivos. Eso el mundo lo tiene. Una persona sin fe, que no conoce a Jesucristo, experimenta eso. Nosotros tenemos que diferenciarlo y gustar la alegría, y tenemos que descubrir que esa alegría nadie nos la puede quitar, salvo nosotros mismos. ¿Y cómo? Cuando nos decidimos rechazar al Señor. Eso es el pecado. Y entonces cuando nosotros ya no caemos en esa trampa, nosotros vivimos ya en la antesala del cielo.
en la alegría pascual. Es la que el Señor quiere que nosotros experimentemos para que podamos ser sus testigos. Si no, podemos ser testigos de cualquier cosa. Y damos a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Alegría, que nos ayude. Ella que experimentó el dolor en la cruz, pero que es simultáneamente la alegría, nos haga descubrir como buena madre que es, cómo nosotros tenemos que relacionarnos con su Hijo y así poder crecer en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.